Quiero comenzar leyendo Gálatas, y quiero invitarlos a que me acompañen a Gálatas, capítulo 6, versículos 14 al 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 6, 14 al 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Y gracias por ese amor tan inmerecido que tienes hacia nosotros, por ese amor eterno, Señor. Gracias porque tu palabra dice que con amor eterno nos has amado, Señor. Y ese amor se vio reflejado en esa cruz. Padre, hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro corazón para recibir tu mensaje, Señor. Y que de este lugar de verdad podamos salir transformados, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, una vez más. Y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gusta ver un programa de televisión que se llama Derrota a Bobby Flay. No sé quién lo ha visto, es un programa de comidas. Y siempre me lo veía y yo veía que este hombre nunca perdía. Yo decía, ese programa está arreglado. Claro, él es el que hace el programa, nunca pierde. Hasta que una tarde me quedé viendo varios programas y él fue y retó a dos chefs de un mismo restaurante, son hermanos. El programa se basa en un concurso, llevan dos chefs de diferentes restaurantes y esos chefs se enfrentan entre sí. El que gane se enfrenta contra este chef Bobby Flay, ¿sí? Y él debe de competir con este otro chef, pero debe superar el plato que el chef hace en su restaurante y es el más, el número uno de su restaurante, ¿no? Pues es en ese programa de esa tarde, este hombre decidió hacer un cambio al ingrediente principal del plato. Los jueces, cuando probaron, les fascinó. Yo dije, volvió a ganar. Con todo lo que empezaron a decir de él, ya volvió a ganar. Pero, oh sorpresa al final, que no le dieron el triunfo a él, sino al chef, porque había cambiado el ingrediente original del plato. El plato estaba muy delicioso, pero no podía cambiar el ingrediente. Cambiaba completamente la esencia del plato. Así que el triunfo se lo llevaron los hermanos. Y sobre eso quisiera hablar hoy. El principio de la cruz. Cuando nosotros hablamos de principio, hablamos de algo que nos orienta a una acción, como una norma o regla. En este caso de este plato, el principio era el ingrediente principal. Según la RAE, un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Y cuando leímos Gálatas capítulo 6, el versículo 16, Pablo dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Pero ¿cuál es el principio que está hablando Pablo en este versículo? La palabra principio en el original
griego es canon, o canon, que significa caña derecha. Es una regla, es una norma. Esa es la palabra que Pablo utiliza, canon. Es decir, que es un principio que no se puede modificar. Y la cruz de Cristo, hace una semana estábamos hablando, creo que en la mayoría de los países, acerca de la Semana Santa, de lo que significa esa cruz de Cristo. Y nosotros sabemos y nos han enseñado qué significa. Pues yo no quiero hablar hoy de lo que significa esa cruz, sino del principio que nos dejó esa cruz. Y el Señor Jesús dejó establecido allí un principio. Una de las cosas que he mirado y que he hablado mucho con el Señor es que la cruz no tiene poder en sí. Y podemos tener una línea muy delgada a creer que el poder lo tiene la cruz. De hecho, hay una película que me gusta, pero yo le hubiese cambiado el nombre, que se llama El Poder de la Cruz. ¿Sí? Yo le hubiese cambiado el nombre, yo le hubiese puesto El Poder del que murió en la cruz. Porque el que tiene el poder es Jesús. Amén. Amén. Esa sangre que se derramó fue la que hizo que esta cruz tuviera un principio y de la cual Pablo se siente orgulloso. Y creo que nosotros también debemos de sentirnos orgullosos y de lo único que debiéramos de jactarnos es de este principio. Amén. Vamos a ver cuál es ese principio. Yo lo quiero leer nuevamente, pero ahora en la Biblia de la versión amplificada. Me encanta mucho esa versión. Y quiero que escuchen, dice: más lejos esté de mí gloriarme en algo o en alguien, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo murió, me es crucificado para mí y yo para el mundo. Ni la incircuncisión, sino solamente una nueva creación, que es el resultado de un nuevo nacimiento, una transformación espiritual, una nueva naturaleza en Cristo Jesús. La paz y la misericordia sean con todos los que caminan por esta regla, que se disciplinan y conducen sus vidas por este principio, y con el verdadero Israel de Dios, los creyentes judíos. Hay algo que habla sobre los creyentes judíos, el verdadero Israel de Dios. Podemos mirar que cuando hablamos del verdadero Israel de Dios podemos pensar en ese Israel de antes, ¿no? Y esta mañana, meditando en esa parte, en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, lo voy a tomar nuevamente este versículo más adelante, pero quiero hacer ahorita este paréntesis, que dice, Romanos 2, 28, 29, dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Y aquí Pablo está diciendo: paz y misericordia sean con los que caminan en esta regla y con el verdadero Israel de Dios. Es decir, los verdaderos judíos, los que tienen un corazón circuncidado. Y sobre eso quiero hablar. El principio de esta regla lo vemos en el versículo 14. Es una regla que es de fe y de práctica. Y ahorita vamos a mirar por qué es de fe y de práctica. ¿Cuál es la regla? La regla es que yo estoy muerta para el mundo y el mundo debe estar muerto para mí. Si soy realmente cristiano, yo debo vivir bajo esa regla. El problema del cristiano, de la mayoría, y me incluyo, es que nos olvidamos que somos muertos vivientes. Nos olvidamos que ya morimos al mundo.
Y Pablo lo habla en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1, en la Reina Valera dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en él? Entonces, es una regla de fe y práctica. ¿Por qué? Porque es un principio o una regla de fe y de práctica. Porque necesitamos fe para creer que ya morimos a este mundo y no pertenecemos a este mundo. Necesitamos fe para creer y interiorizar que yo ya no pertenezco acá. Que la Biblia me dice que yo soy ciudadana del reino de los cielos. Y cuando yo eso lo creo, entonces empiezo a creer que ya morí al mundo. Y no sigo viviendo como el mundo quiere que yo viva o como yo vivía en mi vida anterior. Por eso necesitamos fe. Pablo escribe, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que oyes es la palabra de Cristo. Pregunto, ¿cómo se va a desarrollar esta fe en mi vida? De creer que morí al mundo, que el mundo muere para mí, que no soy ciudadana de este mundo, sino del reino de los cielos, sino medito en la palabra del Señor. No solo escuchar un devocional, porque nos hemos acostumbrado a ese evangelio live. Me mandaron un devocional de 4 minutos y ya salí. Cumplí con el Señor, cumplí con mi vida cristiana. Pero Él dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y muchas veces no esto que estamos haciendo acá es oír el mensaje. Pero yo necesito oírme esta palabra y es hablarla y escucharme lo que ella está diciendo. Para que mi fe crezca. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuál es el símbolo que representa una nación? ¿Cuál es el símbolo más representativo de cualquier país o de cualquier nación dentro y fuera de ella? La bandera. Cuando usted va a otro país, lo que hemos tenido la oportunidad de salir del país, y hay de pronto un congreso de ministros o de embajadores, ustedes van a ver en el hotel donde están, en el lugar donde están, todas las banderas que representan al país. Usted no va a llegar y va a encontrar un granito de café allá montado en el asta, no. Va a encontrar la bandera de Colombia. Eso nos representa. Y cuando nosotros vemos esa bandera, entre tantas nos llenamos de orgullo. Nosotros tenemos una bandera. Una bandera que representa nuestra nación y que nosotros necesitamos vivir en este mundo identificados con esa bandera y representando esa bandera. Éxodo, capítulo 17, versículo 15. En los versículos anteriores se está presentando una guerra entre Israel y los amalecitas. Y Josué está peleando. En ese momento Moisés sube con Aarón a un monte. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y mientras Moisés tiene las manos arriba, Josué dice que empieza a ganar, pero cuando Moisés la baja, los amalecitas van ganando. Así que Moisés se sienta, le levantan las manos hasta que termina la batalla y gana la batalla Israel. Y me encanta que Moisés hace esto. El versículo 15 del capítulo 17 en Éxodo dice que Moisés edifica un altar. Dice lo siguiente: Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nissi, que significa Jehová es mi bandera. Hay versiones que dicen mi estandarte. Jehová es mi bandera. ¿Por qué él dice Jehová es mi bandera cuando gana una batalla?
¿Qué tiene que ver mi bandera? Jehová mi bandera, es un nombre raro, ¿no? Lo conocemos como Jehová proveedor, Jehová sanador, y aquellos nombres sí nos gustan, pero bandera. La bandera, lo que nos está diciendo es que el Señor nos da la victoria contra el mundo, contra la carne, contra el enemigo y contra todo lo que se quiera levantar en contra de su pueblo. Y en contra de aquellas cosas que en mi vida se levanten para que yo no represente a mi nación. Si Jehová es mi bandera y yo me siento orgullosa de ver la bandera de Colombia en un país diferente en alto, ¿cómo no me voy a sentir orgullosa? ¿Y cómo no voy a representar al Señor en mi vida si Él es mi bandera? Amén. Hay una película, quizás le han visto, o varias películas que hablan sobre esto, pero hay una en especial que se llama Ataque a la Casa Blanca. Cuando el enemigo entra a la Casa Blanca, mata a todos los que están custodiando la Casa Blanca, lo primero que hace, ¿qué es? Bajar la bandera de los Estados Unidos y quemarla. ¿Por qué? Porque están diciendo, hemos conquistado y ahora nosotros tenemos el gobierno sobre este lugar. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nuestra bandera es bajada por el enemigo. Cuando nosotros no tenemos a Jehová Nisi en nuestra vida en alto. Dice, voy a leerlo en la Nueva Biblia Viva. Bueno, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más su gracia? Claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte para que, así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que, si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. ¿Qué pasa cuando nuestra bandera está abajo? Llega el enemigo y la baja, porque nosotros no morimos al mundo. ¿Qué pasa? Pues seguimos siendo esclavos del pecado. Pasamos a ser esclavos ahora del enemigo, porque eso fue lo que pasó en la película. Mientras ellos estaban dentro de la Casa Blanca, ellos estaban gobernando desde allí, hasta que nuevamente retomaron el control y al final vuelven a alzar la bandera. Pero entonces, si es una regla de fe, entendimos que si es regla de fe, para que sea fe en mi vida, para que se haga real como fe, ¿qué debo hacer? Debo tomar esta palabra y sumergirme en esta palabra. Entender que soy ciudadana del reino de los cielos y esa fe va a empezar a crecer. Pero dice que es una regla de práctica también. ¿Qué dice Santiago? Que no solo seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Y muchos de nosotros venimos cada domingo puntualito a la iglesia y solo somos oidores.
Porque salimos de aquí y nos preguntan, ¿de qué fue la prédica? Estuvo buena, pero... sí, ya casi, espérame. Déjame y les pregunto a la pastora qué fue lo que dijo. Somos oidores. Y somos muy olvidadizos. A mí se me olvidan las cosas muy rápido, sobre todo los nombres. Yo tengo que repetir un nombre y repetirlo y repetirlo para poder saber cuál es, cómo se llama, o si no le cambio el nombre a todo el mundo. Pero para eso necesito no solamente ser oidora, sino poner en práctica lo que escucho. Y nuestro primer punto, voy a desarrollar estos dos puntos, de qué hacer para poner en práctica este principio. Y lo primero que yo debo hacer para poner en práctica el principio de que yo he muerto al mundo y el mundo murió para mí, es permitirle al Espíritu Santo que limpie mi corazón. En Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, está hablando el Señor Jesús. Marcos 7, versículo 21 al 23. Están reunidos y alguien le dice que por qué sus discípulos comen con las manos sucias. ¿Por qué no se lavan las manos como lo enseñaron los ancianos? ¿Y por qué ellos rompen la ley? Y el Señor Jesús le responde lo siguiente. Marcos 7, 21. Y le dice, voy a leerlo desde el versículo 20. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Si yo no le permito al Espíritu Santo hacer la obra de limpieza en mi corazón, mi vida va a seguir siendo la misma. Voy a seguir viviendo para el mundo y el mundo viviendo para mí. Cuando estamos en el mundo, nuestro corazón es un bote de basura. Toda la basura del mundo que nosotros creemos que es comida, está en nuestro corazón. Toda esa basura que el mundo nos está ofreciendo hoy en día, que le ofrece a los jóvenes, a los niños, a los adultos, ya no solamente son jóvenes y niños los que pasan todo el tiempo con el celular en la mano. Ahora esto es mitad por mitad. Adultos, ancianos, todos pasan todo el tiempo en el celular. ¿Viendo qué? Viendo basura. Algo que no te alimenta, algo que no te limpia. Si fuera que en verdad estuvieras en el día con esta palabra que está en tu celular, porque creo que todos acá tenemos la aplicación de la Biblia, pero en el momento en que la estamos leyendo, entró el mensajito, entró la notificación y enseguida miramos quién nos escribió, quién publicó en Instagram, quién publicó en Facebook. Y esa basura se va acumulando desde nuestra niñez y todos los días en la actualidad. Hay basuras que tenemos emocional en nosotros. La psicología no es quien nos va a dar una sanidad mental. La psicología simplemente es una herramienta que Dios utiliza para ayudarnos a ser sanos. Pero si yo no me busco la limpieza de mi corazón, porque es que hemos creído que el corazón solamente es este órgano.
Y cuando la palabra habla de corazón, habla de sentimientos, pensamientos, alma, emociones. O sea que lo que está aquí en mi mente también está acá en mi corazón. Se ha demostrado que el corazón tiene un segundo cerebro, que en verdad el corazón tiene emociones. Y antes solamente decían que era un órgano físico, que simplemente servía para latir y bombear la sangre. Pero no, en el corazón también están los sentimientos. Pero en la iglesia, en algunas iglesias, en algunas congregaciones, se piensa que solamente corazón es este órgano. Pero el Señor Jesús está diciendo, si no limpias tu corazón, pues tu conducta y tus pensamientos no van a cambiar. Porque ¿de dónde viene mi conducta? De un corazón sucio, de un corazón basura. Y por eso se nos es difícil que este principio actúe en fe en nuestra vida. Porque no le permitimos al Espíritu Santo que limpie nuestro corazón. Y en el Antiguo Testamento habla el Señor acerca de quitar el prepucio de nuestro corazón. Había una ley, y era que todo israelita varón debía ser circuncidado a los 8 días de nacido. ¿Cierto? Pero el Señor dice en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 13 y versículo 16. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva y dice, y ahora Israel. Quiero que recordemos quién es ese Israel hoy en día. Ya lo vimos, ¿cierto? Los verdaderos judíos son los que han sido circuncidados en el prepucio de su corazón a través del Espíritu Santo. Es decir, que si nosotros que estamos acá le hemos permitido al Espíritu Santo que quite ese prepucio de nuestro corazón, esta palabra es para nosotros. Somos el Israel de Dios. Somos la novia del Señor. Y Él dice, pues, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que le temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandamientos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Versículo 16. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. La Reina Valera dice, ese mismo versículo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Wow. Y allá estaban hablando de una ley física, pero el Señor le habla al pueblo de quitar el prepucio, la basura que está en el corazón. La tendencia al pecado. Porque esto era el símbolo de cortar el pecado generacional. Pero en Israel solo quedó como una ley escrita. Y estas mismas palabras, muchos años después la toma el apóstol Pablo en Romanos, ya lo acabamos de leer, 2, 28, 29. Pero yo lo quiero leer nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No,
Un verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto ante los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es el cambio en el corazón, producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. ¿Qué pasa con esto? Es que nosotros hemos tomado esta palabra y la hemos llevado a una religiosidad. Ya los hombres no se circuncidan. Pero, ¿qué están haciendo? Simplemente hemos cambiado de una religión a otra. Y la relación con Dios no es un cambio de religión. La salvación no es una religión. Cristo no vino a instaurar una religión. Cristo vino a darnos una relación con papá. Cristo vino a limpiar nuestro corazón para que tuviéramos acceso al trono de la gracia. Pero hemos vuelto esta relación una práctica religiosa, de ir a una iglesia todos los domingos, de levantarnos quizás a hacer un devocional, solo prácticas religiosas. Tenemos ayuno, tenemos alabanza, tenemos devocionales, tenemos esto. Eso lo hacía Israel. Hace un mes, tuvimos el Congreso Internacional de Mujeres, se llamó Entre el Padre y yo, intimidad que transforma. Porque lo que papá quiere con nosotros, sus hijos, es intimidad, para que este corazón sea transformado. Para que el prepucio del corazón sea cortado y nosotros muramos al mundo y el mundo muera para nosotros. Ahora pregúntate, ¿será que yo estoy vivo para el mundo? ¿Cómo está mi lengua? Porque es que lo que yo hablo me identifica. Lo que yo hablo delata lo que hay en mi corazón. Escucha a alguien hablar por un tiempito. Escucha cuántas palabrotas se tiran. Cristiano, no estoy hablando del pueblo de Dios. Escucha si lo que te está diciendo es cierto, esas medias mentiras o esas medias verdades. Escúchalo hablar. Mira su comportamiento y te está diciendo si su corazón fue circuncidado o no. Colosenses capítulo 2 versículo 11 dice: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. ¿Quiénes de aquí han nacido de nuevo? Amén. Todos. Entonces todos fuimos circuncidados. Dice, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Él. Y esa vida fue cuando Él resucitó. Pero nosotros, dice, ya lo leímos en Romanos, que fuimos crucificados y sepultados con Cristo cuando nos bautizamos. Eso quiere decir que estoy muerta para el mundo y que el mundo está muerto para mí. Y lo que significa el bautismo, Pedro lo dice muy claro y me encanta cómo lo dice la nueva versión internacional, que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, voy a solamente, dice, la cual simboliza el bautismo, desde el 20 para que lo entendamos, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé,
Desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo, va a explicar Pedro, no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Y tristemente en la iglesia no nos enseñan lo que es el verdadero bautismo, lo que es ese paso de obediencia que nos dicen. Es un paso de obediencia. ¿Obediencia a qué? Porque Cristo lo hizo, pero ¿y qué? Debemos de ser como niños. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Necesitamos entender que si nosotros bajamos a esas aguas, le estamos diciendo a Dios, no a la gente, estoy muriendo el mundo está muriendo a mí, y me comprometo, es como si fuera un matrimonio, me comprometo contigo, papá, a llevar una conciencia limpia delante de ti. Eso es lo que dice Pedro. No es algo religioso, no son rituales, no es que llevas 20 años en la iglesia y no te has bautizado, no, es entender que yo estoy muriendo al mundo. Esa es la práctica, la primera práctica es un corazón limpio por el Espíritu Santo. Porque ¿cómo se limpia? ¿Cómo se limpia ese corazón? A través del Espíritu, en intimidad con Dios, pero a través de esta palabra. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, ¿qué le dijo al Padre? Le dijo, Padre, purifícalos con tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo voy a tener un corazón limpio si paso 5 horas viendo maratón de Netflix? Si paso 4 horas en Instagram y Facebook. Más 9. Tenemos 12 horas como que en el día, ¿no? En las otras 12 medio haciendo otras cosas. 3 horas cocinando, trabajando, no, 8 horas trabajando. Pero mientras trabajamos estamos viendo Instagram y a ver quién está por ahí. ¿Cierto? ¿Cómo limpio mi corazón? Si le estoy dando más tiempo a las cosas del mundo donde se supone que yo estoy muerta. Entonces, a medida que nos vamos sumergiendo en esta palabra, vamos siendo lavados en nuestro corazón. Porque esta palabra dice que es un espejo. El problema es que el espejo está empañado. Acá sobre todo se ve eso, que uno llega, se baña y por el calor, ¿cierto? El caliente del agua, cuando salimos el espejo está completamente empañado. ¿Qué tenemos que hacer? Para podernos ver bien. La palabra dice que si la luz que hay en tu ojo y en mi ojo es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Que creemos que hay luz. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3 y del 5 al 10. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. ¿Qué es el cielo? Nuestra nación. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que echan dentro de ustedes. ¿Que se echan dónde? ¿Y dónde es eso? En nuestro corazón. Dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar, esta no nos gusta, el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, las calumnias y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, no hay mentira piadosa, eso es falso, eso es mentira del diablo. Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y permanezcan en Él. ¿Cómo conozco yo a mi Creador? ¿Cómo conozco yo a una persona? Si ustedes me quieren conocer más a mí, ¿cómo lo hacen? Pasando tiempo conmigo. Mientras tanto, solo saben que me llamo Angélica María. Y algunos después de un mes dicen, ¿cómo es que se llama la que profeta? La que cuente mis Pero el Señor dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Sí? Si yo no paso tiempo, por eso el Congreso lo llamamos entre el Padre y yo, intimidad que transforma. Yo no puedo ser transformada ni conocer al Padre si no paso tiempo con el Hijo, que es Jesús. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice, y que permanezcan más en Él. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, mi Padre es el labrador. El que permanece en mí llevará frutos, el que no será cortado. ¿Conoces tú al Padre? ¿Permaneces en el Padre? Y esta permanencia limpia nuestro corazón. Esta permanencia hace que muramos al mundo. No es que vamos a hacer, como dijo el Señor Jesús, no te estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Y cómo vamos a ser guardados? Permaneciendo en el Señor. Porque vamos a ser tentados a la mentira, vamos a ser tentados a la ira, o sea, toda la vida algo nos va a enojar. Algo nos va, si leemos Efesios capítulo 4 y 5, habla de, quita también la gritería. Y el capítulo 5, versículo 1 dice, de Efesios dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Eso es morir al mundo, imitar al Padre, imitar a Cristo. Dice Efesios 5, 2 dice, las palabras obscenas, los chistes groseros no son propios del pueblo santo de Dios. Y muchas otras cosas más en casa, ¿no? Porque aquí todos nos vemos como una aureolita aquí. Estamos brillantes. Pero en casa, y me incluye. Y eso es día a día, una transformación. David entendió este principio. Y David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios,
Él pecó así como en cualquier momento nosotros podemos. Pero cuando Natán, el profeta Natán, confronta su pecado con Betsabé, él escribe el salmo que más me encanta en la palabra. Es el Salmo 51. Y el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Cuando nuestro corazón está limpio, es allí cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón está limpio y nos guía al Espíritu Santo, no vamos a vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y entonces vamos a ser verdaderas personas espirituales. No somos espirituales por leer la Biblia, no somos espirituales por venir a la iglesia, no somos espirituales por dar consejería, por ser pastor, no somos espirituales por eso. De hecho, el pastorado es un llamado de Dios. Y aunque Dios nos haya llamado a ser pastores, no somos espirituales por eso. Somos espirituales porque nos dejamos guiar por el Espíritu. Y eso lo pueden leer, no lo vamos a leer ahora, pero lo pueden leer en Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante. Habla de los frutos del Espíritu y la obra de la carne. El que vive en el fruto del Espíritu es una persona espiritual. Y lo segundo, mi segundo punto, para qué hacer para practicar este principio, es permitirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente. Y si están escuchando, yo estoy hablando, permitirle al Espíritu Santo. Esto yo no lo hago yo. Yo no cambio mi corazón porque quiero cambiar. Sí tengo que tener la actitud de cambiar, el deseo de llegar ante Dios con un corazón humilde y decirle: necesito de ti. Tener esa hambre por esa transformación en mi corazón. Pero la obra la hace el Espíritu Santo. Es igual que nuestra mente. Si no cambia mi mente, tampoco va a haber un cambio. Un enfoque de la psicología es el cognitivo-conductual. Es el enfoque por el cual yo me rijo, me encanta, porque la palabra de Dios está inspirada en ese enfoque. Lo que pasa es que los humanos somos copiones. Entonces copiamos cosas y creemos que somos los dueños, pero realmente es la palabra. ¿Qué es este enfoque cognitivo-conductual? Es una terapia que ayuda a la persona a cambiar su conducta mediante el cambio de la forma de pensar y de lo que siente de ciertas cosas. Eso no es lo que hace Dios. De principio a fin. ¿Cierto? No es un enfoque psicológico en sí, de verdad. Eso supuestamente no sé qué años sacaron el enfoque y está dentro de la terapia de tercera generación, que fue lo que estudié como maestría, pero en realidad eso es una verdad bíblica. ¿Cómo así? Vamos a irnos a la palabra y miramos que es una verdad bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 1-2. Creo que todos no lo sabemos. Y está hablando Pablo a los romanos, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, hermanos, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle, cognitivo, la manera de pensar.
Entonces aprenderán y conocerán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Filipenses 4:8, en la Biblia amplificada. Finalmente, hermanos creyentes, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable y digno de respeto, todo lo que es justo y confirmado por la palabra de Dios, todo lo que es puro y saludable, todo lo que es amable y trae paz, todo lo que es admirable y de buena reputación, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, pensar continuamente en estas cosas, centrar su mente en ellas e implantarlas en nuestros corazones. La transformación de la mente produce cambio de conducta. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hay un corazón limpio, hay que transformar mi mente y no moldearme a lo que el mundo me está diciendo. Los cambios de conducta provienen de corazones limpios y los corazones limpios producen transformación de nuestra mente. Efesios 4:17 al 23, no lo vamos a leer, pero dice los versículos, bueno, voy a leer solo los dos primeros versículos. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Si ustedes siguen leyendo, Pablo dice que han perdido toda vergüenza, que se entregan a sus pasiones, pero dice que nosotros no fue eso lo que nos enseñaron el Señor Jesús. Y el versículo 23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. La renovación de nuestra mente a través de la palabra nos lleva a darle el lugar a Dios que le corresponde en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en tu vida? Créanme que si como congregación aplican este principio, este apartamento va a quedar pequeño. Porque la gente ahora, sobre todo jóvenes, no cree de palabras, cree de actos, de conducta. Y me incluye. Yo no puedo llegar donde mi familia a hablar de una cosa y mi actitud es diferente. Y eso Dios me confrontó con eso. No puedes hablarles de mí y al otro día estar con una actitud de alguien que no me conoce. Y por eso surgió ese congreso. Yo no puedo ser transformada si no estoy en la intimidad del Padre. Nosotros no podemos ser transformados si no están en la intimidad del Padre. Sus familias no van a estar aquí hasta que no vean el cambio en sus vidas. Porque ellos son los primeros que el Espíritu Santo quiere impactar a sus familias. Cuando nosotros empezamos a dejarnos limpiar de nuestro corazón y a renovar nuestra mente, vamos a olvidarnos que algún día fuimos parte de este mundo. Porque es que el mundo lo que quiere es quitarle el lugar de Dios en tu vida. O sea, bajar la bandera de Dios y levantarla de Él. Marcos, me gusta leer la palabra porque lo que transforma es la palabra. Yo puedo venir aquí a hablarles todo de psicología, pero no les va a servir para nada.
Los psicólogos somos un pañito de agua tibia cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos un acetaminofén cuando lo que hay por dentro es un cáncer. Necesitamos la palabra y esa sí que sana. Marcos, capítulo 12, versículo 28-29. Y acá el Señor me habló mucho desde diciembre del año pasado con esta palabra, porque nos hemos olvidado de esto. Y por habernos olvidado de esto, hemos vuelto a vivir para el mundo. Yo les quiero hacer la pregunta cuando llegue a este punto en el versículo. Versículo 28 dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaban allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Esa es la pregunta que hoy les pregunto a ustedes. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos han enseñado con relación a la palabra? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo, que es el segundo. Y el primero más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque no nos han enseñado ese mandamiento correctamente, nos estamos regresando al mundo. Ese es parte del mandamiento. Ese es parte del plato. Se le quitó el ingrediente principal. Vamos a seguir leyendo. Versículo 29. Y quiero que lo lean conmigo en voz alta, por favor. En la versión que tengan. Jesús respondió. En voz alta, por favor. El mandamiento más importante es: escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Otra vez. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Allí. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El Señor nuestro Dios es el único Señor. El problema es que tenemos otros señores. Y el mundo se ha convertido en otros señores. Nuestra familia se ha convertido en otros señores. Nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros hijos se han convertido en los señores. Y entonces decimos, no, yo amo a Dios, pero estoy de cara al mundo y de espalda a Dios. Porque hemos olvidado tal cual lo que olvidó Israel. Y por eso me encanta Marcos. Porque si ustedes van a Mateo, no dice esa parte. Y Jesús toma las palabras de Moisés que habló Dios a través de Moisés en Deuteronomio 6, 4 a 5 y dice lo mismo. Esto son las palabras que Dios le había dicho al pueblo a través de Moisés. Y Jesús vino a recordarlo. Y ese es el problema, que si no transformamos nuestra mente a la palabra, no vamos a cambiar. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces ahora sí viene y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si yo quito esa parte, cambio el principio. Y por eso mismo, no nos rendimos a Dios en cuerpo, alma y espíritu.
Queremos entregarle el espíritu a Dios y el cuerpo y el alma a los hombres. Cuando hablo de hombre, hablo del mundo, hombres y mujeres. Me voy a rumbear hoy. Ayer sábado salgo a rumbear, salgo a tomar, salgo a esto y me levanto y voy a la iglesia. El espíritu para Dios, el cuerpo para el mundo. Porque el Señor dice que no podemos amar a dos señores al mismo tiempo. Porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. ¿Y a cuál vamos a amar más? Al que vamos obedeciendo más y con el que pasamos más tiempo. Yo te hago esta pregunta, con esto termino. ¿Tú amas a Dios? Que no sea una respuesta. Porque el Señor Jesús dijo, ¿quién es el que me ama? Él hace esa pregunta. Y Él la responde. El que me ama es el que obedece mi palabra, hace suyos sus mandamientos. Y a esa persona que me ama, me manifestaré a Él. Y mi Padre y yo haremos morada en su vida. Queremos ver manifestaciones de Dios en nuestra vida. Ámalo, pero no de palabras, sino de obediencia. De obediencia. Nos han enseñado un mal concepto del libre albedrío. Eso no existe, eso es una mentira del mundo. Sí tenemos libertad en Cristo. Pero el Señor, cuando habla en Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Escoge la vida. No te está diciendo tienes la libertad de escoger, te está dando una orden. Escoge la vida. ¿Saben qué significa? Que si yo escojo la muerte no es porque es mi libre albedrío, es que estoy actuando en desobediencia a lo que Dios me está diciendo. Si escojo la vida, obedezco a Dios. Si escojo la muerte, desobedezco a Dios. No es libre albedrío. Pero nos hemos dejado engañar porque la renovación de la mente no se ha efectuado en nosotros. Cuando nosotros rendimos nuestro cuerpo, alma y espíritu, como dice Pablo en Romanos 12:1, morimos al mundo. Porque dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué es un sacrificio? Es algo que va a morir, ¿cierto? Quiero preguntarte esto. ¿Cómo amar a un Señor que no es Señor de mi mente y mi corazón? ¿Cómo vivir una vida regulada por un principio que no creo y no practico? Y quiero terminar con lo que comencé. Que el verdadero cristianismo o el verdadero cristiano, la persona que de verdad es cristiana, es el que regula su vida en el principio de la cruz. Que ya no tiene interés por el mundo, porque el mundo murió para él y él murió para el mundo.